Bueno, por circunstancias intrínsecas independientes de cualquier mejora que se realice en ellas. Aquí es bien importante cualquier mejora. No todas las mejoras van a desarrollar plusvalía en nuestros inmuebles. Inclusive, hay mejoras que crean minusvalía en nuestros inmuebles. Por ejemplo, hace rato tocaba el punto de que si un condominio horizontal, todas las casas son verdes y llega otra que lo pone en color plateado, esa mejora para la persona que lo puso en color plateado puede incidir en la minusvalía del condominio horizontal, inclusive en la casa, ¿sí? ¿Y cómo se refleja la plusvalía en los inmuebles? Ahorita voy a hablar en términos generales de los inmuebles para ir dando información de todos los elementos que inciden en la plusvalía, tanto en terrenos, construcciones, elementos accesorios, obras complementarias, aquí faltó uno, e instalaciones especiales. Hay ciertos condominios horizontales que ya tienen obras especiales muy importantes. Por ejemplo, el más ocurrido es cámaras de vigilancia en los condominios, y esos son vitales, y esos definitivamente sí aportan un valor sustancial en la plusvalía. Si tienen alguna pregunta o comentario en base a cada una de las láminas, yo con gusto los iré resolviendo. Al final también tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Y seguimos. Plusvalía en los terrenos. Elementos que inciden en la plusvalía de los terrenos. Sustancialmente son 6 elementos. El factor de zona, el factor de ubicación, el factor de frente, el factor de forma, el factor de superficie y otros factores. El de zona es que si nuestro terreno está en una calle moda, superior a la moda o inferior a la moda. ¿Qué es una calle moda? Una calle moda es una calle que es normalmente de 2 sentidos, de ida y vuelta. Superior a la moda es cuando es una avenida, cuando tiene camellón o es una avenida. O inferior a la moda es cuando es un callejón o un paso de servidumbre. Cuando existe cualquiera de estas variantes, el terreno se afecta con los valores que está ahí. Si es superior a la moda, el terreno tiene una plusvalía de 1.20. ¿Sí? Luego tenemos el factor de ubicación. Es cuando el terreno no tiene frentes, o tiene un solo frente, o tiene 2 frentes, o tiene 3 frentes. Cuando nuestro terreno en condominios horizontales tiene 3 frentes, el mismo terreno nada más tiene una plusvalía de 1.35. Tenemos otro factor, que es el factor de frente. El frente de nuestro terreno, si tenemos 7 metros, tiene un plus, bueno, tiene el factor de 1. Si va de 7 a 4 metros, tenemos un factor de 0.80. Esto incide en la minusvalía de nuestro terreno. El factor de forma, esto es bien importante. Hay terrenos que cuando son rectangulares, ¿sí? Tienen una plusvalía, bueno, tienen una plusvalía importante, pero cuando tienen más de 5 ángulos, o 7, 8 ángulos, su valor baja sustancialmente. Porque no es lo mismo para un desarrollador hacer un condominio horizontal en un terreno ortogonal, rectangular o cuadrado, que hacerlo en un terreno de muchos ángulos. Hay cierta complejidad, tanto arquitectónica como de funcionamiento, y sobre todo de cómo utilizar el terreno con mayor eficiencia. Entonces siempre se castiga el factor de forma cuando se tienen más de 4 ángulos. El factor de superficie es bien importante. Bueno, todos son importantes. ¿Qué es el factor de superficie?
Tenemos un terreno moda que es el que predomina en nuestra colonia, ¿sí? A lo mejor es de 8x10 o a lo mejor es de 15x30, no lo sé. Ese es el terreno moda, es el terreno que predomina en las colonias, ¿sí? Cuando nuestro lote es mucho más grande, ¿sí? Ese terreno, el nuestro, si es más grande, se va a ver demeritado con respecto al terreno moda, porque el terreno moda va a mandar en el mercado. Y si tenemos un terreno mucho más grande, vamos a ponerle el terreno sujeto, tenemos un terreno más grande, ese terreno vale menos, aunque sea más grande, porque el mercado está reconociendo terrenos tipo, terrenos moda, ¿sí? Cuando nuestro terreno sujeto es mucho más grande que nuestro terreno moda, de más o 2 veces la superficie del terreno moda, se ve afectado, en este caso, el 2%, y así sucesivamente. Factor de topografía. Este factor es muy, muy importante porque puede incidir tanto positivamente como negativamente. Imagínense una ladera, ¿sí? Hacia, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, una ladera que dé a una cañada, o en la playa, una ladera que dé hacia la playa. El factor de topografía puede afectar, puede incidir de manera positiva en el terreno, porque podemos terracear la construcción, el proyecto de la construcción. Terracear es hacerlo en niveles. O hay veces que la topografía es tan agreste que demerita cualquier desarrollo inmobiliario. Entonces, estos son los 6 factores que inciden en el terreno. Algunos de ustedes, no lo sé, probablemente son administradores, otros a lo mejor son inversionistas de inmuebles. Tengan esto en cuenta de qué es lo que incide en los terrenos. Toda esta información la obtengo del Manual de Procedimientos de Evaluación de la Ciudad de México. Seguramente en la ciudad de Querétaro tienen uno, o si no, esto lo pueden tomar de manera empírica para su ciudad, ¿sí? ¿Alguna pregunta en cuestión de la plusvalía de los terrenos? Es bien importante, inclusive, hay terrenos que tienen árboles. Por ejemplo, en la Ciudad de México está, y a lo mejor en otras legislaturas, el tener árboles en la Ciudad de México y tratar de quitar árboles ya es un tanto complicado. Tenemos que pedir permiso a la autoridad y a ver si la autoridad nos permite quitar los árboles. A lo mejor un terreno con muchos árboles aquí en la Ciudad de México, no es que le dé o le quite plusvalía, sino es un elemento que el arquitecto o desarrollador debe de tomar en cuenta para desarrollar su proyecto inmobiliario, ¿sí? Ese puede ser un otro factor, ¿no? Por ejemplo, hay terrenos, insisto, aquí en la Ciudad de México, que se encuentran en los centros históricos. En los centros históricos, muchas veces, el uso del suelo, esto es bien importante, el uso del suelo en los terrenos incide en la plusvalía. Por ejemplo, en la Ciudad de México, no podemos tener cierta densidad de construcción en un terreno, entonces eso incide en su plusvalía. A lo mejor, ¿qué es la densidad? Tenemos un terreno de 100 metros y la densidad dice que debe ser del 60% del área del terreno. O sea que no podemos construir más del 60% del terreno. Esto que nos orilla a tener que construir prácticamente una casa. Pero cuando la densidad es más alta podemos construir elementos, sobre todo edificios o desarrollos en condominios horizontales. El uso del suelo es importantísimo para la plusvalía o minusvalía del terreno. No sé en Querétaro, si me pueden decir, en dónde no se permite construir, por ejemplo, edificios. Probablemente en el centro histórico de Querétaro no se permite construir edificios. Y creo que eso es bueno para la ciudad. No todo es progreso. Hay que guardar
sobre todo Querétaro, que es una ciudad preciosa, hay que guardar cierta homogeneidad, una visual homogénea que sea agradable para para nuestra vista, y eso da mucho confort. Hay un elemento que se llama contaminación visual. Creo que también los edificios hacen esa contaminación visual. Es tan sutil que no nos damos cuenta. Está lleno de edificios en X área que no está permitido y pueden ser unos elementos importantes para hacer de mérito en una determinada zona la contaminación visual, tanto de edificios como de elementos publicitarios, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, y digo en la Ciudad de México, voy a referir mucho a la Ciudad de México, disculpen, pero ya está muy regulado que quitaron muchos espectaculares en ciertas zonas, ¿sí? Y eso le da un atractivo visual en ciertas avenidas. ¿Alguna pregunta en la lámina de terrenos y la plusvalía en los terrenos? No, solamente quiero comentar que, por ejemplo, aquí en San Juan del Río no se permite una construcción más allá de 3 pisos. Precisamente está regulada. Entonces, obviamente eso pues hace que no se puedan construir condominios verticales, puros horizontales. Otro elemento de minusvalía, ¿sí? Hay veces que se desarrolla el condominio horizontal y cuando yo voy a evaluar una casa en condominio horizontal, pregunto a los vecinos, oiga, ¿se pone el mercado sobre ruedas? Y hay condominios horizontales que el mercado sobre ruedas, aquí se le llama mercado sobre ruedas, me imagino que en Querétaro igual, se pone los jueves o los viernes justamente afuera del condominio horizontal. Ese es un elemento de minusvalía, se puede decir intangible, porque no está dentro ni de nuestro condominio horizontal, ni es un elemento fijo, si es un elemento periódico que se pone cada miércoles, cada jueves, y eso sí demerita el valor del inmueble. ¿Alguna pregunta sobre estas situaciones? No, aparentemente no. Bueno, nos vamos a la otra lámina. La plusvalía en la construcción. Este es muy importante. Ya vimos los elementos que inciden en la plusvalía de los terrenos. En la construcción, ¿qué incide? El factor de conservación. Hay estos elementos de conservación o estos rangos de conservación de un inmueble, que es bueno, que es normal, que es regular, que es malo y que es ruinoso. Para bien o para mal, estos elementos de conservación, ¿sí?, suelen ser subjetivos. Habrá gente, de acuerdo a la edad, por ejemplo, acá no sé quién es del foro que estamos, está en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la colonia Anzures o en Polanco, hay casas muy viejas, inclusive más de 70, 80 años, que tienen un mantenimiento. Voy a ver. La edad no necesariamente tiene que ver con el mantenimiento. Al contrario, hay veces que, aunque estén muy grandes los inmuebles, tienen un mantenimiento sensacional. Y el mantenimiento no nada más es externo, pintura, pisos, sino es interno. ¿Qué son internos, mantenimientos internos? Cambiar periódicamente instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, ¿sí? Factor de edad, esto es muy importante, muy importante. Todos los inmuebles, absolutamente todos los inmuebles se demeritan por la edad, todos. Sustancialmente en las construcciones hay 2 elementos que afectan, es el conservación y la edad. La edad va a depender mucho del tipo también de inmuebles que tenemos. La clase 1, aquí en la Ciudad de México tenemos 5 clases sustanciales, ¿sí? Bueno, son 7 clases. Pero estas clases van amarradas con 2 elementos importantes. Una es la cantidad de metros cuadrados y otro es el tipo de acabados.
Un ejemplo, puedo tener una casa habitación de 60 metros cuadrados con mármol de Carrara. Habrá gente que diga, oiga, tengo 60 metros cuadrados y tengo mi mármol de Carrara. ¿Aumenta la plusvalía? Sí y solo sí. Si un elemento sustituto o un departamento sustituto, una casa sustituta que esté en la zona, tenga esas características. Vamos a poner un ejemplo abismal. Si yo tengo una casa de interés social, y guardando las proporciones y con todo respeto, ¿no? Si tengo una casa de interés social y le pongo elevador y le pongo mármol de Carrara, no necesariamente va a valer más, porque para venderse esa casa va a tener muchos problemas para venderse. Entonces, yo creo que todos esos acabados van a demeritar su valor, y demeritan su valor por una situación. A la hora de ofertarlo en el mercado va a ser muy difícil que lo compren. Eso es importante. Bueno, estos son los factores de edad que inciden con nuestro inmueble. Aquí hay algo muy importante. La edad y la conservación son elementos que podemos cambiar. La conservación hay que darles mantenimiento adecuado tanto a nuestras casas de nuestros condominios como a las zonas externas. Cambiar tal vez el adocreto. En el condominio donde estamos, cambiamos el condominio donde vivo, donde tienen su casa. Cambiamos toda la red hidráulica, que era de fierro fundido, y la cambiamos por un material plástico, donde evitamos fugas. Y eso, hicimos una bitácora, hicimos un presupuesto para que conste que se hizo ese mantenimiento. Es bien importante para todos los que administran inmuebles que cuando desarrollen una obra en las áreas externas, hagan una bitácora, hagan un acta de asamblea, un presupuesto, ¿sí? Y se asiente qué se hizo, porque eso va a incidir en la plusvalía de su inmueble, ¿sí? En mi caso, se cambió la red hidráulica porque se pretende poner otra cisterna. Y todo eso se documenta con un acta de asamblea y se asienta en las actas de asamblea en los libros. Es bien importante jurídicamente, no sé si aquí hay algún abogado, jurídicamente tener la figura jurídica para poder administrar los inmuebles. Hay veces que administramos los inmuebles sin tener esa figura jurídica y se vale en un principio. Después de cierto tiempo, creo que debemos darle formalidad, y no creo, creo que tenemos la obligación de darle formalidad ante las autoridades correspondientes. No sé aquí quiénes administren inmuebles y no tengan esa figura. Eso también es una minusvalía, porque no hay orden, no hay estructura y no hay una asidera inclusive jurídica que pueda sancionar, inclusive quitar inmuebles a ciertos condominios que no han pagado. Tengo un maestro que vive aquí en X condominio horizontal. Resulta que un condominio tenía años de no pagar mantenimiento. Estaban tan bien estructurados ante la autoridad fiscal, ante la autoridad administrativa, iniciaron un juicio y al final le quitaron el inmueble a esta persona. Pero si no tenemos la estructura o la figura jurídica, no vamos a poder hacer eso. Nos volvemos administradores de dinero. Y creo que todos procuramos ser administradores más allá del dinero, ¿sí? Ese es mi punto de vista. ¿Alguna pregunta sobre la plusvalía de las construcciones? Insisto, ¿sí? Sí, María Adriana nos comenta, si las áreas verdes se secaron, me imagino que se refiere a las áreas verdes de las zonas, de las áreas comunes, si las áreas verdes se secaron, entonces también perjudica la plusvalía de las casas.
Sin duda, sin duda. Claro que sí, va. Dicen que de la vista nace el amor. Y cuando tenemos una vista bonita, con plantas bonitas, no se necesita ser caro, ¿eh? Inclusive hay condominios horizontales que contratan, y esto es bien importante, que contratan diseñadores de jardines. Y en su acta y en su asamblea ponen, contratamos al diseñador de jardines tal, y está el proyecto, y desarrollan jardines realmente maravillosos. Y eso es una plusvalía, aunque no tengamos amenidades, porque muchos de los conjuntos habitacionales actuales tienen amenidades. Ahorita entramos en esa situación. Pero si no tenemos espacio para amenidades, pero tenemos jardines, y a lo mejor esos jardines tenemos la posibilidad de que hayan sido diseñados no por un jardinero y no porque le quite mérito al jardinero, sino por un profesionista en áreas verdes, eso le da plusvalía, sin duda le da plusvalía, porque yo conocí uno donde diseñaron un jardín, un espacio tan lindo, en realidad es la palabra tan lindo, que pusieron un espejo de agua, unas banquitas, y era en realidad un remanso para ir a descansar o para ir a leer. Y obviamente eso le da plusvalía a los bienes inmuebles. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, aquí la situación es por qué se secaron, ¿eh? Las plantas se secan obviamente porque no las regamos, pero ¿quién es el encargado de regarlas? Y se secan porque no hay estructura. Y se secan porque en esa estructura debe de haber las responsabilidades del comité de vigilancia. El comité de vigilancia no es cobrar, en serio, es mantener nuestro inmueble. Porque cobrar, hay condominios horizontales que son 20 casas y pagan 10. Y eso es un verdadero problema. Un verdadero problema porque nada más alcanza para pagarle a los vigilantes. A lo mejor los vigilantes no tienen seguridad social, a lo mejor los vigilantes no tienen un sinnúmero de cosas. Afortunadamente, y lo pongo así en el condominio donde estamos, los vigilantes tienen seguridad social. Para esto en la pandemia, afortunadamente, uno de ellos se fue a su casa por la edad que tenía y se fue con la seguridad social. Eso es bien importante. Al final de cuentas, como administradores de inmuebles, somos empresarios. No nada más cobramos, somos empresarios y así debemos hacerlo. Y claro que cobramos nuestros servicios, ¿no? Y para cobrar nuestros servicios hay que dar resultados. ¿Alguna pregunta? Entonces, y por lo que estoy escuchando, la morosidad también afecta a mi plusvalía. Sí, inclusive seguramente, no sé si han visto que hay mantas en algunos condominios horizontales, dice, si quieren comprar la casa en este condominio, pregunten al comité de vigilancia. ¿Por qué? Porque el comité de vigilancia aquí en la Ciudad de México ya emite una carta, ya emite una recomendación que la casa fulanita de tal debe o no debe cuotas de mantenimiento, ¿sí? Y eso quita plusvalía. Yo quiero vender mi casa y tengo 10 años sin pagar mantenimiento, claro que le quita plusvalía a mi casa, inclusive también al condominio horizontal. Un condominio horizontal sin orden le quita plusvalía. Y hay muchos órdenes. Hay orden jurídico, económico, físico. Físico es todos los mantenimientos que tenemos que hacer. Es bien importante que el comité de vigilancia lleve una bitácora de todo lo que se hace. Todos los movimientos que se hacen. Insisto, cambiar adocretos, cambiar lámparas, todas las mejoras que se hacen. Bitácoras, porque las bitácoras es las páginas de la historia del condominio y queden asentadas. Son bien importantes las bitácoras. Tanto las bitácoras como mantenimientos. Todos los equipos de bombeo, elevadores, tienen una guía mecánica que se debe hacer mantenimiento preventivo y correctivo cada X tiempo. Y se debe llevar esa bitácora. Porque yo he ido a condominios horizontales y pregunto, oiga, ¿su bitácora de mantenimiento del elevador? No, pues no la tenemos. Oiga, para la guía mecánica o para el mantenimiento del hidroneumático, no lo tenemos. ¿Cada cuándo lavan la cisterna? No lo tenemos.
es bien importante cada cuándo lavan la cisterna y con quién. ¿Alguna pregunta? Sí. Julio creo que tiene una pregunta. Julio Ortega. Sí, Julio. Bueno, No, la voy a leer. Se comentó al inicio, Julio nos acompaña hace un momento. Una pregunta, si nosotros vivimos en fraccionamiento, se supone que todas las casas deben ser iguales, pero ya hay varias que han hecho modificaciones mayores. ¿Eso baja la plusvalía? sí. Sí, porque sí es un condominio horizontal bien delimitado, que está dentro de un polígono, sí baja. ¿Por qué? ¿Qué denota? Denota que no hay orden, denota que no hay autoridad, ¿sí? Y habrá gente que efectivamente quiere ponerle un tercer piso a su casa y a lo mejor tiene los recursos, pero cuando se lo pone, tiene que partir de dos cosas. Uno, que el ente que se lo va a permitir o no permitir, lo autoriza, ¿sí? Lo autoriza de dos formas, ¿eh? De manera legal o por omisión. Y claro que incide en la minusvalía del condominio horizontal. Claro que incide. Se ven, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Se ven de chile y dulce y de manteca las casas. Y yo creo que si vivimos en un condominio, debemos ajustarnos a que debe de haber elementos homogéneos. ¿Cuáles nos gusten o no nos gusten, eh? Son los externos, tanto alturas como acabados. No podemos, si todas las casas en el condominio horizontal donde vivo tienen aplanados finos, yo no puedo poner en mi casa, en la fachada, una fachada de cantera, porque ninguna fachada hay acabados de cantera. ¿Por qué? Porque el ente administrativo, el comité de vigilancia, dice, a ver, aquí está la ley en condominios, no puedes hacer esto, por esto, por esto, por esto. Insisto, hubo una persona que puso su puerta color rojo nogal, pero era un rojo así muy chillón. Se levantó una minuta, se le mandó un oficio y cambió el color. Ese es orden. Creo que el orden aporta muchos beneficios en muchas circunstancias. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la siguiente lámina. Estos son sustancialmente los elementos, regresando y reiterando, a la plusvalía en la construcción, la conservación y la edad. La edad, la maravilla, la edad aquí sí se puede quitar. ¿Cómo se puede quitar la edad? Si mi casa, habitación, en un condominio horizontal o vertical, le cambio todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y lo compruebo con facturas, con minutas, con bitácoras, ¿sí? La edad de mi inmueble puede bajar sustancialmente. Inclusive, si hago reparaciones estructurales, de que cambié, por decir algo, cambié traves, cambié columnas por los sismos, eso puede cambiar sustancialmente la edad de los inmuebles. Hay inmuebles que tienen 30 años y los remodelaron y su edad es 0, por la remodelación que hicieron. Entonces, los inmuebles sí pueden partir de una edad 0 cuando se hacen todos las adecuaciones importantes. Sustancialmente son 3, se puede decir: estructura, cuando se puede; instalaciones, ineludible; y acabados. ¿Sí? Hay acabados en los inmuebles que a lo mejor son de hace 40 años y luego los vemos. Por ejemplo, conocen el mosaico veneciano, que son los cuadritos pequeñitos, ¿sí? Bueno, cuando vemos estas fachadas son de los años 40, ¿sí?
Y aunque su mantenimiento sea bueno, que es el factor de conservación, la edad ya no es la adecuada. Entonces se conjugan, aunque mi mantenimiento es bueno, pero la edad ya afecta mucho en el valor de mi inmueble. ¿Qué hay que hacer para tener una edad adecuada? Mantenimientos y reingenierías en nuestros inmuebles. ¿Alguna duda sobre esta lámina? Pasamos a la siguiente. Mantenimiento y plusvalía. De alguna forma ya lo habíamos tocado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver las construcciones, las instalaciones especiales, los elementos accesorios y obras complementarias. ¿Qué son las instalaciones especiales? En el condominio donde tienen su casa, hace 30 años que se construyó, no existía, o a lo mejor sí existía, pero no se usaba el equipo de cámaras de vigilancia. Ahora afortunadamente tenemos 20 cámaras y tenemos un CPU que atiende esas cámaras, tenemos un software y hay vigilancia, pues vigilancia vía cámaras, ¿sí? Eso es importante para los condominios horizontales. Inclusive hay unos que tienen ya domótica. ¿Qué es domótica? Es tener instalaciones inteligentes. Por ejemplo, que los faros en la parte exterior se prendan a determinada hora, que el riego se prenda a determinada hora. Entonces, esos sí son importantes, esas son instalaciones especiales que sin duda le dan un valor agregado a nuestros inmuebles, una plusvalía. ¿Sí? Aquí hay otra situación. ¿Quién en sus condominios tiene amenidades? ¿Y qué amenidades tiene? Es una pregunta que me pudiese contestar. Bueno, ¿qué son amenidades? La amenidad es a lo mejor un salón de juegos, un salón donde se hace ejercicio, a lo mejor una ludoteca para los niños, o a lo mejor como lo hicieron, es un jardín diseñado para ir a descansar y a leer. Esas son amenidades y esas sin duda aportan mucho, mucho valor a los inmuebles. Estas amenidades son relativamente nuevas en los condominios horizontales. Por cuestiones de espacio y de diseño original, muchos condominios horizontales no las tienen. Pero probablemente se pueden crear, insisto, como este condominio horizontal que visité, que no tenía espacio para amenidades, pero creo ese jardín, en serio, tan lindo, y la palabra es tan lindo, que era un remanso para ir a leer. Había una cascada, una pequeña cascada, un espejo de agua y unas banquitas. En serio, era maravilloso. Mucha gente en las tardes o en la mañana lo agarraba para ir a leer. Y eso es una amenidad, eso le puede dar, sin duda, un valor agregado a nuestro inmueble. ¿Alguna pregunta? Sí, Condominio Alegría tenía una pregunta, si quieres participar. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Solamente iba a participar cuando preguntó qué eran amenidades. Ah, ok. Y sí, efectivamente es lo que hace que un condominio adquiera un mayor porcentaje de plusvalía. Con respecto a, hace un rato hablaban de las áreas verdes. Nosotros somos un condominio que tiene una parte proporcional bastante grande de áreas verdes. Y es una parte fundamental, sobre todo para la convivencia. Y en este caso, como es un condominio de adultos mayores, una cosa fundamental, el cuidado y la garantía de que esto permanezca en óptimas condiciones. Es de suma importancia, un valor que requiere no solamente de especialistas, tenemos una renovación con especialistas, porque nosotros estamos en Tequisquiapan, hay mucho problema de pasto,
y contratamos especialistas. Entonces, eso es muy importante para cada una de las situaciones. Yo comprendo que hay administradores que seguramente encontraron los problemas ya a lo mejor muy arraigados cuando toman un condominio. Esta es una situación muy difícil. Cuando un condominio va empezando, uno va poniendo o estableciendo normas, ¿no? Pero cuando ya los condóminos incurrieron en graves faltas, como puede ser construcciones, o puede ser derribos o haber perdido las áreas verdes, bueno, eso es algo que se puede recuperar, no como estuviera tal vez al inicio, pero sí es muy importante que se tome cartas en el asunto y tratar de enderezar un poco dentro de lo que se puede la plusvalía que se tuvo al inicio, ¿no? Eso sucede mucho en algunos condominios que se tienen al abandono. A veces los mismos condominios no quieren invertir. Cuesta mucho trabajo que inviertan en áreas verdes o en renovación de amenidades, pero se puede lograr con un buen convencimiento. La videoconferencia de una... Muchas gracias. Plusvalía. No, parece Víctor que no puede, te echo un grito después, ¿no? Gracias. Disculpen. A ver, una encuesta rápido. Somos 13 participantes. ¿Cuántos años tiene su condominio? Ahora, ¿cuántos años tiene su condominio? ¿Quién ya tiene en su condominio la figura jurídica y administrativa registrada ante la autoridad, tanto administrativa como fiscal? Eso es lo primero que debe de tener un administrador de condominio. La figura jurídica y fiscal, valga la expresión, para tener dientes, para exigir al condominio de la casa 5 que no cumple, y seguramente hay sanciones porque no cumple con el mantenimiento, con las cuotas, con los acuerdos, pero se debe de tener dientes, y esos dientes, insisto, es cuando se tiene la figura moral, tiene que ser una figura moral, registrado aquí en la Procuraduría Social, sí creo que es la Procuraduría Social, y también ante el notario y ante la autoridad fiscal. Ese es vital. El administrador no es el que cuenta el dinero, es el que pone en regla todo. Y claro que es un trabajo supremo, ¿eh? Y se cobra, claro que se cobra. Hay gente que es muy docta en esto y tiene cursos, tiene certificaciones, y valga la expresión, cuando uno lo oye hablar, pues se quita uno el sombrero porque tiene muchas tablas, muchos elementos y sobre todo estructura y orden. Y esa estructura y orden, como administradores, lo permeamos a nuestro condominio. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo participar? Con gusto. Mire, yo tengo una pregunta con respecto a esto que usted comenta. Mi fraccionamiento tiene aproximadamente 10 años. Dentro de ese tiempo que tiene, todavía no se entrega recepción al municipio. ¿Qué desventaja tiene? O sea, o cómo puede perjudicar, por ejemplo, a la plusvalía en este caso, porque todavía no se entrega, no tiene entrega-recepción al municipio. Estoy en Querétaro y vivo en el fraccionamiento Vista Esmeralda. ¿Tu nombre cuál es? ¿Adriana? Adriana Medina. Hola Adriana, ¿cómo estás? A ver, aquí hay una situación, seguramente no se entrega, o voy a suponer que no se entrega porque el constructor no ha terminado. Para terminar se necesita un acto es de entrega y terminación de obra. ¿Y por qué no ha terminado? Por X circunstancias. Y el no haberlo entregado al municipio, al condominio, lo deja atado de manos y claro, incide en la plusvalía. ¿Por qué? Porque la autoridad municipal, vamos a ponerle exceso,
no le da servicio de agua, no le da servicio de drenaje y se tiene que comprar pipas y se tiene que, inclusive no pasa la basura. Y con toda razón, porque todavía la constructora no lo suelta al municipio. Entonces, claro que incide. Hay que echarse un clavado ahí, cómo está la constructora. Hay veces, desgraciadamente, la constructora construyó, medio vendió o vendió todo y no terminó el ciclo de entregar al municipio. Sí, es una situación delicada, porque a lo mejor la constructora ya ni existe. Y ahí tendrán que buscar un abogado cómo resolver eso. Porque sin duda, entre más tiempo pase, más difícil va a ser. Es más, valga la expresión, los condóminos ya se habituaron a vivir así. Es más, ya no les incomoda. Pero no les incomoda porque no saben que esa situación da minusvalía a su inmueble. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Es estar en regla jurídicamente. Cuando nace un niño, ¿qué se hace? Se registra. Igual acá, ¿qué se hace? Se registra. Y si no se puede registrar, hay algún problema. Siempre hay algún problema. Presente o futuro. ¿Qué se tiene que hacer? Buscar al constructor, ver al municipio, ¿por qué no se ha entregado? ¿Es mucho trabajo? Sí, pero al final de cuentas va a beneficiar a su condominio. Sí, muchas gracias. Sí, le comento, nuestro condominio, sí todavía hay algunas casas, hay terreno, todavía falta por construir algunas casas. Y la constructora sí está aquí en el condominio todavía. Pero a lo que voy es de que al principio, cuando yo compré mi casa, nos vendieron ese concepto de que las casas de la segunda etapa pues iban a estar iguales que todas las que donde yo vivo, porque son 2 modelos nada más. Y ahorita, bueno, hace como unos 5 años, que la constructora, como ya no pudo vender ese tipo de casas, entonces hizo otras casas muy diferentes a lo que a nosotros al principio nos vendieron. Me imagino que tuvo que hacer algo en el municipio para que le pudieran verificar el nuevo proyecto. Claro, hay condominios que se hacen en etapas y se vale, se vale. Yo he visitado varios, de que la etapa 1 tiene casas, a lo mejor, vamos a poner, blancas y de 2 niveles. Y en la etapa 2, por la circunstancia que sea, las hace azules y de 4 niveles. Se vale siempre y cuando estén bien delimitadas las etapas. Se vale. Sin embargo, al constructor, entre más se tarda en entregar un producto, le está afectando económicamente, y se vuelven problemas, si no perennes, sí muy con mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? Tocar puerta a la constructora, pedir por qué no se entrega, hacer cita con el municipio, ver por qué no se entrega. Ya finalmente es nuestro patrimonio y el patrimonio de nuestros vecinos. Sin embargo, cuando no se tiene unidad, hay 2 formas, aquí me voy a extralimitar, hay sustancialmente 2 formas de tener unidad en un condominio. O a fuerza, porque la ley está aquí, o la ley de condominio está ahí, o porque se da una solidaridad bonita, Y eso no es fácil de obtenerlo en los condominios, Pero lo que sí podemos hacer es hacerlo, si no por la fuerza, porque tal vez la palabra no es por la fuerza, sí por la situación legal. A ver, esto es nuestro reglamento de condominios y les voy a comentar una anécdota en mi condominio. Nos vamos turnando a administrar estar en el comité de vigilancia. El que no acepta estar en el comité de vigilancia, tenemos que pagar por no participar.
Y eso es bueno. Al final de cuentas es dinero para el condominio. Regresando al punto, hay que estar sustancialmente primero en regla. Espero haya contestado tu pregunta, Adriana. Sí, muchas gracias. Sí, está muy, muy bien lo que me comenta. Y entonces, pues sí, como dice, pues tendría yo que, bueno, yo creo que todos tendríamos que estar, pues hablando con la constructora, o sea, del por qué, digo, esa parte la entiendo muy bien que no se ha entregado a recepción porque todavía faltan casas, pero pues sí, o sea, en qué, cómo va con todo eso de las ventas de las casas, ¿no? Que se van a hacer y para cuándo, porque como bien dice usted, pues es parte de la plusvalía que se está perdiendo y de los cambios que ya se han hecho sin que en el principio pues era muy diferente lo que nos vendieron. Claro, claro, claro. Y eso, como experiencia para todos los usuarios y para todos los administradores de condominios, sí incide en la plusvalía. Cuando vemos condominios y se notan luego que, como me atrevo a decir, como el condominio de Adriana, que se ven unas casas ya terminadas y tienen 6 años y todavía terrenos sin construir, algo está pasando, ¿eh? Sin duda algo está pasando, porque un buen producto se vende como pan caliente, se vende en 6 meses, en 7 meses. Ahora, desgraciadamente, la situación económica con esta pandemia detuvo muchas inversiones. El ramo inmobiliario está el ramo inmobiliario en muchos ramos está muy tocado por la pandemia. Entonces, dudo que se vayan a solventar muchas cosas. Pero lo que podemos hacer, insisto, es estructurarnos nosotros como administradores de condominios. Leernos la ley de condominios. ¿Alguien ya la ha leído? Si no hay en su estado, busquen otra en otros estados. Y vean que sí cumplen o que no cumplen. Insisto, y perdón las palabras que voy a usar, el administrar un condominio no es cobrar. No es cobrar. La administración no es cobrar nada más. Hay que leer la ley en condominios y cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. Es bien importante. A veces lo hacemos, nos metemos administradores por subsistencia, porque no hay quien ponga orden. Pero insisto, afortunadamente ya está reglamentado la ley en condominios y hay una ley en condominios, cuando más aquí en la Ciudad de México, me imagino que también en Querétaro. Y si no lo hay, insisto, váyanse a la que hay en la Ciudad de México. ¿Alguna otra pregunta? Sí tenemos ley y se llama el Código Urbano del Estado de Querétaro. Y acaba de haber una reforma hace poco. Sí hay. Perfecto. Inclusive pueden hacer foros con gente experta, sobre todo abogados, para discutir esta ley en condominios que está vigente en Querétaro, ¿no? Discutirla, desgraciadamente no podemos incidir en cambiarla, pero en esa discusión, sin duda, nos va a enriquecer en conocimiento, en la visión de cómo la ley maneja la ley en condominios, en fin, cómo la ley maneja los condominios y su actuar. Sería bueno hacer un foro que abogados especialistas en eso les platiquen en qué incide la ley de condominio en el actuar de los condominios. Sería buen foro. Ahí me invitan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Bueno. la Gloria Faguaga solicita a ver si puedes, por favor, regresarte a la diapositiva 4 por un momentito. ¿Está? Sí, correcto. Sí. Escucho su pregunta, su duda. Ay, perdón, es que vi el número 3 y después vi el número 5 y dije nos faltó el 4. Ups. Fue error de dedo. Gracias, perdón.
Qué observadora, te felicito. Dicen, les voy a platicar una anécdota de vida. La primera clase que tuve en arquitectura, el maestro nos sacó a dar una vuelta por toda la colonia. Él no dijo nada, absolutamente nada. Nos dijo, esta es la primera clase que van a tener. Nosotros íbamos ahí chacoteando, en fin. Y ya cuando nos regresó al salón de clases, empezó a preguntar, a ver, Juan, ¿de qué color era la casa que tenía arcadas de cantera? Juan se quedó, no, pues ni vi la casa. A ver, Ernesto, la casa que tenía la palmera del lado derecho, ¿cómo era el portón? No, ninguno contestamos. Y dijo, a ver, esta es la primera clase de arquitectura y de vida. ¿Sí? El primer elemento que debemos de tener es la observación. Y eso viene en el método científico en el siglo, creo que 16, 17 lo hizo, no recuerdo quién lo hizo ahorita. Pero es la primera lección de vida para aprender la observación. Gracias por la observación, Gloria. Bueno, vamos a la plusvalía en condominio. Sustancialmente depende de dos factores, internos y externos. Los internos van relacionados con los inmuebles, sus circunstancias, edad, mantenimiento, conservación y diferentes elementos que ya citamos. Los externos, este es bien importante, son factores citados que inciden en el terreno y la ubicación respecto a la colonia catastral. Esto es según el Código de Procedimientos de la Ciudad de México, pero puede ser válido para Querétaro, A ver, primero es el área de valor. Son manzanas de características similares. Es en una colonia donde todas las manzanas son iguales y ponen un condominio horizontal. El enclave de valor. Aquí pongo como ejemplo un club de golf, ¿sí? Que ya son manzanas específicas para desarrollos condominiales, ¿sí? Y otra es el corredor de valor. No sé cuántos de aquí conozcan la Ciudad de México. Un corredor de valor, hay 3 corredores de valor muy importantes aquí en la Ciudad de México. Dicen que son los más importantes de la Ciudad de México. Ya les cité uno, Mazarik. ¿Cuál creen que es el segundo? Los que conocen la Ciudad de México. Bueno, el segundo... Reforma. Sí. Aunque es Reforma, pero uno de ellos es Altavista, acá en San Ángel. Pero hay uno, fíjense que es increíble. Yo cuando lo leí, dije, bueno, efectivamente, este es un corredor importantísimo. Un corredor de valor es peatonal aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál creen que es el corredor de valor peatonal aquí en la Ciudad de México, los que conocen la Ciudad de México? En el centro, ¿no? Claro. ¿Y cuál creen que es la calle de Madero? Madero. Cuando lo hicieron peatonal, los comercios se fueron para arriba y tuvieron que modificar sus boletas prediales porque se volvió un corredor de valor. Porque los inmuebles subieron mucho, mucho, mucho de valor. Yo creo que es el único corredor de valor, bueno, no lo sé, cuando más en la Ciudad de México, que al ser peatonal tiene una plusvalía brutal. Bueno, con esto es importante, ¿dónde está nuestro condominio horizontal? En un área de manzanas similares, o en un enclave de valor, o en un corredor de valor. Eso le da plusvalía. ¿Sí? Eso es bien importante. Ustedes como administradores o como inversionistas o como simples ciudadanos que pueden comprar un inmueble, tengan esto. Yo ya compartí esta plática con Rocío, que ella se les haga llegar para cualquier situación y cualquier elemento que puedan consultar en un momento dado.
Bueno, vamos a casi una de las últimas láminas. Mitos de la plusvalía. Quisiera hacer una pregunta antes, si es posible. Claro, con gusto. Ok, me llamo Guadalupe y mi pregunta es, ¿qué tan bueno es tener dentro de un fraccionamiento un área donde se va a hacer una plaza comercial? ¿Eso también es plusvalía en nuestro condominio? Esa es una. Y la otra, a mí lo que me preocupa es esa situación de todos los que van a venir a surtir, digamos, todos los sensores para esa plaza, hasta donde también nos puede afectar como fraccionamiento y como foto del condominio. No sé si me explique. Efectivamente, mira, tener un centro comercial, a lo mejor son tiendas tiendas pequeñas en un condominio horizontal, puede causar plusvalía sin duda. ¿Por qué? Porque todos los condominios a lo mejor podrán ir ahí. Pero insisto, puede causar plusvalía si hay orden. Si hay orden. Eso es bien importante. Si hay orden, per se causa plusvalía. Pero si hay orden, a lo mejor de limitar los usos, no se puede poner cantina, no se puede poner, no sé, ciertos usos en los locales comerciales. Eso es importante. A lo mejor restringir el acceso a los, no lo sé, a los que no sean condóminos, que es un tanto difícil, pero puede causar plusvalía. Aunque puede causar plusvalía, puede causar conflictos vehiculares, a lo mejor puede causar conflictos hasta de robos, ¿sí? Porque ¿cómo vas a controlar? Pues bueno, soy visitante y a lo mejor otro de los elementos de plusvalía, cuando se hacen en ciertos condominios horizontales, cuando entra uno, deja su credencial y les deja un cartoncito. Yo he entrado a varios condominios horizontales y digo, voy a la calle tal. Me sigue un motociclista y se cerciora que voy a la calle tal y a la casa tal. Y le llaman a la casa tal y dicen, oiga, va a ir para allá, fulanito tal. Sí, usted lo está esperando. Sí. Amarran todo eso. Y eso es bien importante. Hay condominios que no hacen eso, ¿eh? Es que fíjate que una de lo que se tiene mucho aquí en Querétaro es fraccionamientos que en un futuro ya los hacen privados y en un futuro muy, muy largo. Y dentro de los fraccionamientos donde dices, tengo bonitos jardines, sí le tengo que sufrir a lo mejor para llegar a la plaza o algo, se les ocurre que un área o varias áreas, aquí donde vivo van a ser 2, si es que no me equivoco, donde van a meter plaza comercial. Y es plaza comercial que estamos hablando sobre hectárea y media, más aparte de la plaza ya hacen los condominios en forma horizontal, entonces, bueno, hace mucho conflicto. No sé, a mí no me parece buena idea, pero no es lo que yo crea, ¿no? Sino que el conflicto, sobre todo vehicular, más aparte a lo que estamos acostumbrados una gran mayoría y evitar la fatiga o comodidad, Uber Eats, servicio, bla, bla, bla. Entonces creo que va a ser bastante complicado. A pesar de que va a ser bastante complicado, a lo mejor vehicular sí es bueno, porque a la gran mayoría nos gusta la comodidad. Bueno, a mí no tanto. Pero a la gran mayoría nos gusta la comodidad. Sí es bueno realmente tener dentro de un fraccionamiento habitacional plazas comerciales. Estamos hablando de plazas comerciales grandecitas. No sé, a lo mejor 40, 50 locales, quizás más. A ver, de entrada, sin duda, cuando el desarrollador creó su proyecto inmobiliario, tuvo el uso del suelo para eso, ¿eh? Fíjate que supongo que debe de haber esos datos, pero cuando te venden algo así, no te avisan. O sea, nada más te venden el fraccionamiento bonito, bla, 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 todas las amenidades, como tú comentabas, pero no te dicen, va a haber plaza comercial, va a haber estos son los problemas. O sea, eso jamás van a decir. Yo creo que aquí entra mucho en gustos. Habrá gente que sí le guste, habrá gente claro. que ¿sí? En lo personal, yo prefiero un condominio
horizontal pequeño Claro, y se vive muy rico. lo Y sé. sobre todo, a lo mejor lo primero que pregunto, oiga, ¿tienen acta constitutiva como asociación civil para llevar la administración? Ujú. Ah, bueno, entonces sí puedo comprar. No, muchas gracias. Ujú. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema también? Que son muy pocas personas que se involucran en ese tipo de cosas. O sea, jamás no se puede decir que, no sé, quizás un 80-90% jamás checa ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando compras es porque compras por conveniencia monetaria, por conveniencia de espacio, ubicación, bla, 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 ¿no? Pero las cosas más importantes jamás te dicen, aquí tienes esto que te va a salir más caro, aquí va a haber una plaza, no es un fraccionamiento cerrado, o sea, jamás te dicen ese tipo de cosas. Y ya que estás adentro, ahora a tratar de solucionar, ¿no? Pero bueno, el punto es, sí es bueno, o sea, las plazas comerciales dentro de las áreas de los fraccionamientos aquí en Querétaro son bonitas, hasta eso, tienen, visualmente, son muy, muy agradables, pero es bueno, digamos, mi casa cuesta 2 pesos, o sea, en el momento que haya la plaza comercial, mi casa va a costar 2.1, ¿no? Pesos, por decirlo así. Sí, es así, sabiendo que se va a incrementar a lo mejor situaciones de seguridad, tráfico, como mencionabas. ¿Qué tan bueno es en un porcentaje tener una plaza comercial frente a donde tú vives? Te voy a comentar un ejemplo y ahorita abundamos más sobre tu pregunta. Aquí en la Ciudad de México, cuando se crearon las líneas de metrobuses, ¿sí? Que son Yo soy de la camiones. Ciudad de México, ¿eh? ¿Andrés? ¿Perdón? Soy de la Ciudad de México, sé de lo que hablas perfectamente. Perfecto. Bueno, cuando se crearon los metrobuses, había gente que preguntaba, ¿va a subir el valor o va a disminuir el valor? Ujú. Al tiempo, al final de cuentas, las líneas de metrobuses hacen más accesible un lugar. Ok. Y al tiempo, en muchas partes, el tener una estación de metrobús ordenado, porque está ordenado, ¿eh? Claro. Está confinado, ¿sí? Y las casetas están bonitas y todo Claro. bien, todo ordenado. Al final de cuentas, creo plusvalía, ¿eh? Sí, eso Plusvalía. sí, lo creo. ¿Por qué? Porque se vuelven muy accesibles, inclusive tanto para el dueño de un departamento, ¿sí? Como, como las personas que nos apoyen en los servicios domésticos. Ok. Por ejemplo, hay condominios horizontales en club de golf que no llegan camiones. En fin. Ahora, las plazas comerciales permítame, ¿sí? Claro. Permítame. Sí. Disculpen. Las plazas comerciales dentro de un condominio horizontal puede ser bueno, puede ser bueno. Y aparte, aquí en la Ciudad de México no he visto uno, y los que he visto a lo mejor son, bueno, por ejemplo, los clubes de golf sí tienen pequeñas áreas comerciales, pero no un centro comercial. Es muy diferente áreas comerciales que un centro comercial. Ok. No, me refería a placitas comerciales, o sea, no son así como centros comerciales. Centros comerciales sí están fuera, sobre vías principales y muy padres aquí en Querétaro. Pero las plazas comerciales, de esos que encontramos en cualquier esquina, donde ya sabes, comida rápida, no sé. Bueno, ¿eh?
los gimnasios, bla, 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 ¿no? A mí lo que me preocupa, te digo, es un poquito que donde va a estar esta plaza en donde yo vivo, es una situación de entrada al fraccionamiento donde yo vivo, que es la curva, donde voy a dar vuelta para entrar a mi casa, y precisamente enfrente ahí va a estar. Me preocupa el que vengan a surtir lo que ellos necesitan y no les pongan quizás los horarios necesarios, quizás horarios nocturnos estaría excelente, ¿no? Pero sí está un poquito complicado. Digo, yo soy así como ermitaña y dije, acá lejos porque no hay nada, y de repente ya me encuentro que va a haber 2 placitas donde no me gusta mucho, pero si esto es totalmente convencible, que me digas, si sube la plusvalía, no sé, 2 centavos, está súper bien. Digo, aguantarse, ¿no? Es donde estoy viviendo ahorita. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando se empezaron a construir las unidades habitacionales, hay se puede decir dos unidades habitacionales íconos en la Ciudad de México, es Tlatelolco y la unidad de Independencia. Me voy a referir a la unidad de Independencia. Es una unidad muy bonita, tiene teatro y tiene cine, o tenía cine, ¿sí? Y la verdad, eran amenidades o centros o elementos de esparcimiento que podían entrar a los condominios y también la gente que no pertenecía a los condominios. Y en su momento fue un acierto. Ahora ya no se realizan así, pero en su momento fue un acierto. La unidad de Independencia es muy bonita, a mí me gusta mucho. Fácil tendrá 50 años, ¿eh? Claro. Tlatelolco, bueno, tiene otras complejidades, pero también tiene cine y también tiene teatros. Pero fueron otros tiempos. Pero de alguna forma, cuando los condominios suelen ser muy grandes, los inversionistas o los desarrolladores buscan esas amenidades tanto mínimas como la pista de tartán, como una fuente, o ya más grandes que son los pequeños centros comerciales y pueden ser buenos. Ok, me iré con esa idea de que es bueno. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguna otra duda? Bueno, mitos de la plusvalía. Les voy a citar algunos. Otra vez, una persona me dijo, oiga, si pinto mi inmueble, ¿puede aumentar el valor? Le digo, no. Lo va a hacer más apetecible al mercado, pero no aumenta el valor. ¿Sí? Cambiar el piso aumenta el valor, tampoco. Insisto, lo puede hacer más apetecible al mercado. Tener más metros cuadrados, aquí hay un error de construcción, aumenta mi valor. A ver, sí desde el punto de vista cuantitativo, no desde el punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Porque si tengo una casa en un condominio horizontal que tiene más metros cuadrados que los que están al lado, en automático se sale de mercado porque va a valer más. Y a veces el mercado, vamos a poner un ejemplo así abismal. Las casas que están al lado son de 2 niveles, y me he topado, y la que me están vendiendo es de 3 niveles y medio. Y vale 2 veces más. Pero con 2 veces más, yo puedo ir a comprar una casa de 2 niveles, mucho más amplia y mucho más bonita. Siempre, siempre como evaluador y como ustedes como inversionistas, deben ver los elementos sustitutos. ¿Qué me alcanza con el dinero que tengo? ¿Sí? Y que esté mejor, en mejores condiciones. A lo mejor la casa con 3 niveles en un condominio horizontal, que todos son de 2 niveles, vale 2,5 millones. A lo mejor voy a encontrar una casa de 2 niveles de 2,5 millones en otro condominio, mucho mejor. Entonces, el construir más metros cuadrados le va a dar un valor cuantitativo, pero no de calidad, porque probablemente lo saquen de mercado. ¿Sí? El tener más terreno aumenta mi valor, como lo vimos hace rato, sí y no. Si se sale del terreno moda, sustancialmente va a bajar el valor. Entre más grande sea nuestro terreno, va a bajar el valor de nuestro inmueble. ¿Sí?
El tener domótica aumenta el valor. ¿Qué es domótica? Automatizar muchas instalaciones. Luz, inclusive ya se maneja por celular. Luz, agua, riego, vigilancia, muchas cosas. Inclusive persianas. Hay gente, seguramente lo han visto, ¿sí? Seguramente lo han visto, que programa desde su celular, abrir las cortinas, prender el riego por aspersores de su jardín. Eso, sin duda, aumenta el valor. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre los mitos que puedan? Permítanme, sí, permítanme. Pero, disculpen. Bueno, esos son algunos mitos que nos podemos encontrar sobre la plusvalía. ¿Alguna duda que tengan sobre la plusvalía? Estamos a punto de terminar. Bueno, creo que no hay dudas. Nos vamos a... Gracias a todos por su paciencia y gracias a todos por su participación. Gracias a mi amiga Rocío, gracias por haberme invitado. Rocío, gracias. Soy Helios, estoy para servirles cualquier situación. Me pueden encontrar aquí, hay una página que se llama peritaxiavaluz.com.mx. Ahí me pueden encontrar. Y si no, perdón. Sí, nada más compártenos esta página para poder copiar el correo, no lo copiamos. O si nos lo compartes en el chat y lo escribes para que sí, podamos, yo se los comparto. Perfecto. Yo se los comparto. Pues muy bien, arquitecto, muy interesante, muy nutritivo tu tema. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de dedicarnos este momento para platicarnos un poco de esto que haces y que dominas, y que nos hayas aclarado muchas dudas. Yo, como te comenté, muchas dudas tuve al inicio, ya me las resolviste prácticamente todas. Muy interesante toda la plática. Sí, en este momento, si alguien de los que están aquí con nosotros tiene alguna duda o pregunta para el arquitecto, pudiera hacer. Muchas gracias, María Adriana. Estamos para servirles. Gracias por haber estado con nosotros. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, gracias nuevamente. Si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a cerrar. En todas mis redes sociales siempre pongo que es viernes y es viernes de poesía. Y pongo, parafraseando a Neruda, si nada nos salva de la pandemia, al menos que la poesía nos salve de la cuarentena. Y les comparto un poema de un servidor. No lo leo porque soy muy malo para leer, pero este es el poema que les comparto. Ojalá les guste. ¿Lo puedo leer? Con gusto, amiga. Yo no lo sé. Yo no sé quién ha cedido más. Tú por dejarme entrar a la luz de tu cuerpo, o yo por permitirte que vayas hurgando en la intimidad de mis caricias. Yo no sé quién ha cedido más. Yo no lo sé, pero no importa saberlo. Si tú te entregas sin ataduras y yo me doy sin dilación. Gracias, amiga. Gracias. Qué hermoso. Gracias. Felicidades y excelente plática. Al contrario. Y estamos en contacto. Fue un placer, en serio, estar con ustedes. Ya les dejé mi correo personal, heliosmitre@gmail.com. Cualquier duda, estoy para servirles.
Muchísimas gracias, arquitecto. Si es duda Muchas profesional, gracias, Helio. si es para que nos comparta un poema también, aquí estoy. Excelente, excelente. Pues bien, muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias por su participación y estamos pendientes para el próximo viernes nuevamente con el tema. Les vamos a compartir en el transcurso de la semana. Necesitamos nada más algunas confirmaciones y les recordamos también su participación en el chat. Cualquier duda, pregunta, comentario, punto de vista, queja, sugerencia u opinión, estamos para apoyarles. A todos les deseamos muy buen día, muy bonito fin de semana. Estamos pendientes. Gracias, Luis. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. 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 Está muy bien, cuídense mucho.